relación, más bien, que el cuerpo humano se clasificaba en aparatos de la vida de la relación, en aparatos de la nutrición y en aparatos de la reproducción. ¿No es así? Y hemos quedado que dentro de los aparatos de la vida de la relación está el aparato locomotor, están los sensorios, los 5 sentidos, y está el sistema nervioso. Estamos viendo el aparato locomotor. Hemos visto los huesos, qué tipo tienen, cómo están formados. Y ahora vamos a ver dentro del aparato locomotor las articulaciones. Y el otro elemento que forma parte del aparato locomotor son los músculos. Sí, estoy Los acá. músculos. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo el aparato locomotor. Bueno. Ya hemos visto los huesos, ahora vamos a ver las articulaciones. Como ustedes saben, el estudio de las articulaciones se llama artrología. Y las articulaciones se clasifican en 3 tipos: en inmóviles, en semimóviles y en móviles. Las articulaciones inmóviles se llaman sinartrosis y son articulaciones que están unidas por simple tejido fibroso. Imagínense que este sea una parte de un hueso, ¿ya? Así, medio cerrado, ¿ya? Y aquí hay otra parte de otro hueso, también de las mismas características, ¿no? Entonces, bien, el tejido que está uniendo estos dos huesos es un tejido fibroso, que impide que los huesos se unan. Por eso se llaman sinartrosis. La mayor parte de estas articulaciones están en el cráneo y en la cara, en la cabeza, mejor dicho. Entonces, esta es la peculiaridad de la sinartrosis. Vamos a ir viendo las diferentes articulaciones que hay en las diferentes partes del cuerpo. Las articulaciones semimóviles tienen como característica ya no voy a admitir a nadie más. Las articulaciones semimóviles tienen como característica que son articulaciones que están unidas por un aparato, más bien por un tejido, digamos, más elástico que el anterior. Si nosotros tenemos dos superficies de huesos, imagínense acá un hueso e imagínense acá otro hueso. El tejido es un poco más elástico que el tejido fibroso de las articulaciones sinartrósicas, de las inmóviles, ¿sí? Esto permite que estas anfiartrosis sean semimóviles, poco móviles también, ¿no? El tejido es más elástico.
Por eso es que se caracteriza. Bien. En cambio, en las articulaciones móviles, la constitución de estas es un poco diferente. Imagínense dos articulaciones, ¿ya? Imagínense que este sea un hueso y aquí haya otro hueso que se van a unir en la articulación. En primer lugar, esta articulación se llama también sinovial. ¿Por qué? Porque alrededor de la articulación hay una cápsula articular. Hay una cápsula articular que rodea a toda la articulación como si fuera una venda. Rodea la cápsula articular. Es una cápsula articular muy fortalecida, muy compacta. Impide que la articulación se mueva y se salga de su lugar, ¿ya? Entonces hay una cápsula articular. Pero además de eso, debajo de la cápsula, en la parte interna, vamos a tener una membrana sinovial, y esta membrana sinovial es importante porque fabrica un líquido que se llama el líquido sinovial, que va a ser el que va a lubricar la articulación. Pero además de estas articulaciones, tienen discos discos interarticulares, o mejor dicho, cartílagos interarticulares, ¿sí? Cartílagos interarticulares que ayudan a que los huesos se unan más compacto, de mejor forma, en forma más compacta, ¿sí? En algunos lugares estos ligamentos, estos cartílagos interarticulares se llaman discos interarticulares. En el caso de las vértebras, por ejemplo, se llaman discos intervertebrales. En la rodilla, por ejemplo, se llaman meniscos, ¿sí? Meniscos. Y en la mayoría de las articulaciones se llaman cartílagos interarticulares, porque es un tejido cartilaginoso, ¿ya? Pero en una articulación, además, van a intervenir los tendones musculares que vienen a insertarse en una articulación, ¿sí? O sea que además de todo el aparataje que yo les estoy mencionando, ustedes saben que los músculos se originan en algún lugar y se insertan generalmente en las articulaciones, ¿sí? Entonces, los tendones musculares son importantes porque estos tendones musculares son los que nos van a ayudar a mover las articulaciones. Si no tuviéramos los tendones musculares que se insertan en una articulación, pues no las podríamos mover nuestras articulaciones. Nosotros movemos las articulaciones gracias a tendones musculares que se insertan en ellas, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando la materia, vamos a ir nombrando los diferentes músculos y vamos a ir viendo que los músculos tienen un origen y una inserción. Y esta inserción generalmente es alrededor de las articulaciones diartrósicas, que se llaman también sinoviales, ¿ya? Entonces, las articulaciones móviles se llaman también así como les estoy mencionando, sinoviales porque tienen esta característica, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas articulaciones se clasifican en varios grupos como ustedes están viendo, en enartrosis, en condilias, encajes recíprocos, trocleares, trocoides, artrodias, ¿sí?
Y hay algunas especiales articulaciones como la sindesmosis, la sinarcosis, en fin, que vamos a ir. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes tienen acá un ejemplo de las articulaciones del cráneo. Miren, hay dos personas que han accedido a la sala de espera. Yo les he dicho que cuando empiezo la clase ya no voy a dejar entrar. Miren ustedes cómo está conformado un hueso del cráneo. Este es un hueso del cráneo, un hueso plano. Los huesos planos tienen un hueso, un tejido compacto en la parte externa y en la parte interna del hueso. Se llama tabla externa, se llama tabla interna. Y el tejido esponjoso al medio, se llama diploe. Diploe, ¿sí? Vean ustedes cómo todos los huesos planos tienen esta característica. Un tejido compacto en la parte externa, un tejido compacto en la parte interna. Tabla externa, tabla interna. Y en la parte del medio está el tejido esponjoso que se llama diploide. ¿No? No se olviden que todos los huesos están protegidos por una pequeña banda cartilaginosa que va a proteger por la parte externa a casi todos los huesos. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la característica de los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo forman estas articulaciones que se llaman suturas, ¿sí? Y como les decía al comienzo, el tejido que está uniendo estos huesos es un tejido fibroso, duro, que no permite que estas articulaciones se mueran. Por eso pertenecen a las articulaciones inmóviles. ¿Ya? Ahí ustedes tienen diferentes tipos de ejemplos de las articulaciones inmóviles. Las superficies articulares tienen diferentes formas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta articulación, estos son los huesos propios de la nariz, estos dos de acá del medio. Y arriba está la escotadura nasal del frontal. La escotadura nasal del frontal se articula con los dos huesos propios de la nariz. Miren ustedes. Y entre los dos huesos propios de la nariz también se articulan. De tal forma que esta articulación es más o menos de esta naturaleza. ¿Sí? Como ustedes están viendo. Ahí ustedes pueden ver otros ejemplos y las formas de sus superficies. De todas maneras, estas articulaciones tienen un tejido fibroso que va a intervenir en la unión de estos huesos. ¿Ya? Estas son sinaptosis. Ahora bien, ¿cuáles son las semimóviles? Por ejemplo, la columna vertebral, las vértebras, son articulaciones semimóviles que en algún momento pues, no tienen la movilidad de otras articulaciones, pero sí en conjunto nos ayudan a movernos, ¿cierto? Nosotros con la columna vertebral en conjunto podemos hacer flexión, extensión, lateralización, etcétera. Pero es una articulación, cada una de las articulaciones entre sí son articulaciones semimóviles. Bueno, o sea, son anfiartrosis. Otro ejemplo clásico de anfiartrosis es la articulación del pubis. Miren ustedes la articulación del pubis. Es una articulación semimóvil.
La articulación del pubis normalmente no se puede mover. Se mueve solamente en una circunstancia. ¿En qué circunstancia se mueve la articulación? Se abre un poco la articulación del pubis, esta articulación. ¿En qué circunstancia? Embarazo. En el parto. En el parto. En el En el parto. parto. En el parto. Ustedes saben que en el parto la cabeza del bebé, el cuerpo del bebé, tiene que atravesar el canal del parto. ¿Sí? Y en estas circunstancias, cuando el producto está atravesando el canal del parto, esta articulación del pubis se abre, tiene un tejido elástico que une los dos huesos en la parte anterior. Entonces, en esta circunstancia, ustedes pueden ver en esta radiografía cómo está un poco abierto el pubis. ¿Ya? Bien. Las diartrosis, las articulaciones móviles. Ya les he dicho cuál es el componente, ¿no? Una cápsula articular, que es muy importante. Y debajo de la cápsula articular hay una membrana sinovial que ahí está pintada de color morado. Esta membrana sinovial fabrica un líquido que se llama líquido sinovial, que lubrica la articulación. Y ahí ustedes están viendo la cavidad articular. Generalmente yo les he dicho que en esta cavidad articular vamos a encontrar unos cartílagos interarticulares, ¿sí? Con el tiempo y en muchas personas, estos cartílagos interarticulares se desgastan y se forma lo que conocemos con el nombre de artrosis. ¿Ya? Los viejos, generalmente los viejos, las personas mayores, sufren de artrosis. ¿Por qué? Por el desgaste de los cartílagos articulares que todos tenemos en las articulaciones. Entonces no se olviden, hay una cápsula que rodea toda la articulación. Vean ustedes en este dibujo de la derecha, ¿no? Han sacado en parte la cápsula, pero la cápsula es un tejido que rodea a toda la articulación y la protege. Por eso es que nuestras articulaciones son muy difíciles de luxarse, de que se salgan de su lugar. Tiene que haber un trauma muy fuerte para que una articulación se salga, se luxe de su lugar. ¿No es así? ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones están protegidas por una cápsula fibrosa, es un tejido muy importante que va a proteger la articulación. ¿Ya? Yo les he dicho que las diartrosis se clasifican en varios grupos. Por ejemplo, ahí tenemos las enartrosis. Las enartrosis son la articulación del hombro, es decir, la articulación del hombro es entre la cavidad articular del omóplato y la cabeza del húmero, ¿sí? Esta articulación se llama glenohumeral, la articulación glenohumeral. Es una articulación, como ustedes están viendo, pues esférica por un lado y ahí está la cavidad articular. Muy parecida a la articulación coxofemoral de la cadera. Estas articulaciones tienen muchos movimientos. Son movimientos en 3 ejes. Las articulaciones, si ustedes tienen la oportunidad de leer el Latarjet, el libro de anatomía de Latarjet, ustedes van a ver que el Latarjet clasifica en ejes las articulaciones. Articulaciones de 3 ejes, de 2 ejes y de 1 eje. La articulación glenohumeral, la articulación coxofemoral son articulaciones en 3 ejes. Nos permiten movimientos de flexión, de extensión, de rotación lateral o externa, de rotación medial o interna,
de abducción, de aducción y de circunducción. Entonces, este es un buen ejemplo de articulaciones enartróticas. Carla Solís, estás con tu micrófono abierto, creo. Carla. Carla Solís, estás con el micrófono abierto. No me escucha la línea. Entonces, esa es una enartrosis. Ahí ustedes tienen. Esta es la articulación entre el coxal y el fémur, coxofemoral se llama, o iliofemoral también se llama. ¿Ya? Miren la superficie de cada uno de los huesos, ¿no es cierto? Entonces permite que esta articulación tenga movimientos en tres ejes, Por eso es que con esta articulación se puede hacer flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción, circunducción. ¿Ya? Las condilias. La condilia es un ejemplo bueno. La articulación que hay entre los huesos del antebrazo y la primera línea del carpo, ¿sí? Ustedes pueden ver el radio y el cúbito acá y la primera línea del carpo. La primera línea del carpo está formada por el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme. Y entonces las epífisis inferiores del radio y del cúbito forman una articulación más o menos en este sentido, ¿sí? Que se llama articulación condilia. ¿Qué podemos hacer con la articulación de la muñeca? Miren, podemos flexionar y extender, pero también podemos hacer aducción y abducción. Podemos hacer aducción hacia adentro y abducción hacia afuera, ¿ya? En esta parte del hueso hay un ligamento, es el ligamento triangular que se interpone en esta articulación, ya lo veremos en su momento. Entonces ustedes pueden ver una articulación condilia y un ejemplo de articulación condilia. Aquí pueden ver otro ejemplo de articulación condilia. Esta es la articulación metacarpofalángica entre los metacarpianos y la primera falange. Ustedes pueden ver cómo son las superficies articulares, ¿no es cierto? Que nos permiten hacer flexión, extensión, ¿ya? Las articulaciones condilas. Veamos las articulaciones trocoides. Por ejemplo, esta es la articulación radiocubital proximal. La articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide. La articulación radiocubital proximal es muy importante porque nos permite hacer la pronación y la supinación. La pronación y la supinación, la pronación y la supinación, la pronación y la supinación, se la debemos a la articulación radiocubital superior, esta de aquí arriba. Este es el radio, aquí está el radio y aquí está el cúbito, ¿ya?
Estas son las epífisis superiores del radio y del cúbito. Esta es una articulación trocoide. Esta es otra articulación trocoide entre el atlas y el diente del axis. Entre el atlas y el diente del axis. Gracias a esta articulación, miren, podemos hacer movimientos así, de lateralización. Sí, la tróclea, una es la trocoide y otra es la tróclea. La articulación troclear parece estos engranajes de las puertas, ¿no es así? Estos engranajes de las puertas. Ustedes saben que en las puertas que tenemos en las casas, nosotros tenemos estos engranajes para abrir y cerrar las puertas. Generalmente hay 3 engranajes en cada puerta y eso nos permite abrir y cerrar la puerta, ¿no es así? Miren ustedes las articulaciones, ¿no? Interfalángicas, por ejemplo, son articulaciones que nos permiten. Miren ustedes, estamos viendo la articulación troclear. Esta es la tróclea del húmero. Esta es la tróclea del húmero, ¿ya? Y este es el cúbito, la tróclea y la cavidad glenoidea mayor del cúbito nos permite o nos da una articulación troclear. Troclear, miren, troclear, ¿ya? La tróclea, esta es la epífisis inferior del húmero y esta es la epífisis superior del cúbito. El cúbito tiene esta cavidad grande articular que se llama cavidad glenoidea mayor, que se articula con la tróclea, ¿ya? Entonces, esta articulación es una articulación en un solo eje. Gracias a la articulación húmero-cubital, nosotros podemos hacer la flexión y la extensión en el codo, ¿sí? En el codo, ¿ya? Y gracias a la articulación radiocubital proximal, nosotros podemos hacer la pronación y la supinación, no se olviden. Ahí tienen otro ejemplo, ese es el mismo ejemplo que les estoy dando, ¿no? Este es el cúbito y esta es la tróclea del húmero, muy importante. Ya no voy a dejar de entrar a nadie, porque yo les dije que empiezo la clase y ya no dejo entrar a nadie. No pueden entrar cuando les da la gana la clase. Encaje recíproco. La articulación en encaje recíproco es muy interesante. Por ejemplo, miren, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Carpo-metacarpiana del pulgar. Si me están viendo, carpo-metacarpiana. Necesito que habiliten sus imágenes. ¿Por qué han deshabilitado sus imágenes? ¿Por qué han deshabilitado? Miren ustedes, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, carpo-metacarpiana, es una articulación súper interesante. Ustedes saben que el pulgar en nuestra mano es el que le da la función de la pinza, ¿no es cierto? Miren, nosotros gracias al pulgar, a esta función de pinza que tenemos en la mano, podemos agarrar pues instrumentos muy finos. Los cirujanos, por ejemplo, cuando estamos operando, podemos agarrar pinzas gracias a esta maniobra y gracias a la función de la articulación en silla de montar que tiene el carpo metacarpiano del pulgar, ¿ya? Los seres humanos son los únicos que tienen esta función del dedo pulgar, ¿ya? Esto. Podemos hacer esto, ¿ya? Esto. O sea, con esta articulación nosotros podemos flexionar, extender el pulgar, pero hacer abducción y aducción, ¿ya? Eso nos permite la pinza.
ningún otro ser vivo tiene esta función. Los primates, por ejemplo, tienen sus manos así, rectas, sus patas delanteras tienen rectas. O sea, cuando mueren hacen así. O sea, no puede, el pulgar no tiene esta función que tenemos los seres humanos. Incluso los primates, que son nuestros antecesores, no tienen esa articulación. El primate tiene su mano así, miren así. ¿Se entiende? Entonces, esta articulación es muy importante. La articulación en silla de montar carpo metacarpiana del pulgar. Ahí ustedes están viendo la articulación en silla de montar. ¿Ya? A la artrodia. La artrodia son articulaciones que hay entre los huesos del carpo y del tarso. Ahí ustedes están viendo estas articulaciones, que son articulaciones móviles porque participan en funciones importantes, ¿no? El tarso, por ejemplo, los huesos del tarso participan en los movimientos de andar, por ejemplo, de mover los pies, lo mismo el carpo, ¿no? Entonces, estas articulaciones son artrodias. Ustedes tenían que hacer, les he dicho que hagan un mapa conceptual de las articulaciones. No, no nos dijo. Bueno, me he olvidado. Pero lo que tienen que hacer ahora es lo voy a poner en la plataforma. En la página de la UAGRAM del grupo, tienen que hacer un mapa conceptual de las articulaciones, de todas las articulaciones. ¿Ya? Bien, déjenme compartir. Entonces ya hemos visto cómo están los huesos, cómo están las articulaciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo son los músculos. Disculpe, doctor, ¿de qué libro está guiando ahorita sobre el tema? Cualquier libro de anatomía, ya les he dicho, cualquier libro de anatomía sirve. Yo no les he pedido ningún libro en particular. Muy bien, vamos a continuar. Los músculos tienen estas funciones que les estoy demostrando, ¿no? El tejido muscular, movimiento del cuerpo, muy importante, es decir, sin el tejido muscular, ni los huesos, ni las articulaciones, ni nuestro esqueleto serviría de nada. Entonces los músculos son importantes, es un tejido importante porque nos ayudan en el movimiento del cuerpo, nos ayudan en el mantenimiento de la postura. Las diferentes posturas que nosotros estamos adquiriendo en este momento, el pararnos, el sentarnos,
el inclinarnos, etc. Son músculos importantes que coadyuvan en el transporte de la sangre. Están constituidos por unas células que se llaman fibras musculares. Estas células tienen la característica de ser células alargadas, parecen fibras, ¿sí? O sea, son células como cualquier célula, pero en lugar de ser así redonditas con su núcleo, su citoplasma, etcétera, estas son alargadas, igual tienen núcleo, igual tienen citoplasma, pero son alargadas. Por eso es que los anatomistas les han llamado fibras musculares, ¿ya? Son células alargadas y que tienen la capacidad de contraerse y elongarse. O sea, se contraen y se estiran, se contraen y se estiran, ¿no es cierto? Nosotros podemos contraer los músculos y estirar los músculos. Existen diferentes tipos de tejido muscular. Por ejemplo, el tejido muscular liso. El tejido muscular liso generalmente es un tejido que se encuentra formando parte de los órganos internos, ¿ya? Por ejemplo, miren qué órganos pueden tener tejido muscular. No es que pueden, tienen tejido muscular liso. Se encuentran, por ejemplo, en la pared de órganos huecos, por ejemplo, el estómago, el esófago, los intestinos, las vías urinarias, el útero, los vasos sanguíneos. A ver, les voy a dar un ejemplo. Voy a hacer un corte del intestino o del estómago, si ustedes quieren. ¿Ya? Voy a hacer un corte del estómago. El estómago, voy a cambiar de color. ¿Dónde tengo el color acá? Allá. Imagínense el estómago. El estómago tiene una capa externa, ¿ya? Que se llama la capa adventicia, ¿ya? Debajo de la capa adventicia tiene tejido muscular, tiene un tejido muscular. En el caso del estómago, el estómago tiene una triple capa de tejido muscular. Debajo del músculo, el estómago tiene una submucosa, y debajo de la mucosa, de la submucosa, tiene una mucosa, ¿ya? Una mucosa. Entonces, más o menos todos los tejidos, estos huecos que les estoy mencionando, tienen esta característica. Una capa externa que está conformada por una capa adventicia. Debajo de esta capa el tejido muscular. Debajo de esta capa la submucosa y la mucosa. El tejido muscular, que es del que estamos hablando, es muy importante porque el tejido muscular permite que estos órganos se muevan. Les pregunto, ¿se mueve el esófago, el estómago, el intestino? ¿Se mueve? ¿Tiene movimientos? Sí. ¿Tiene movimientos? Sí. ¿Cómo se llaman los movimientos del intestino? Peristaltismo. Se llama peristalsis, ¿no? O peristaltismo, como quieran. Claro, el peristaltismo es importante porque va a ir transportando los alimentos que nosotros consumimos. ¿Y por qué se mueven? Gracias a la capa muscular, ¿ya? Por ejemplo, las vías urinarias transportan desde el riñón hasta la vejiga la orina. Y entonces el uréter tiene su capa muscular. El útero, por ejemplo, tiene una capa muscular importantísima. Ustedes saben que esa capa muscular del útero es gruesa e importante, que en el momento del trabajo del parto tiene que hacer contracciones, ¿ya? Los vasos sanguíneos también tienen una capa muscular, ¿ya? ¿Qué característica tiene el tejido muscular liso? El tejido muscular liso es un tejido de color blanco. Es de color blanco.
¿ok? Es de color blanco. No tiene estrías, no tiene estrías. No estrías y además es involuntario. Nosotros no podemos controlar el movimiento de estos órganos, ¿no? De la capa muscular. Entonces no se olviden, el músculo es blanco, no estriado y además involuntario. No controlamos estos músculos. Esa es la característica del músculo liso, ¿ya? Por eso es que en las funciones ustedes pueden ver movimientos del aparato digestivo, del aparato urinario, del útero, etcétera, ¿no? Muchos movimientos que tienen estos órganos. Bien, bueno, ahí está un corte histológico del tejido muscular liso. El tejido estriado es el tejido muscular periférico, los músculos periféricos que tenemos en la periferia. ¿Ya? Son los músculos periféricos. ¿Ya? Estos músculos, ¿de qué color son nuestros músculos periféricos? ¿De qué color es la carne que compramos en el mercado para hacernos un bife, un churrasco? Rojo. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. Sí, Rojo. rojo, es de color rojo, correcto. ¿Ya? ¿Cómo está conformado un tejido estriado? Un músculo estriado tiene, miren, un tendón, tiene el cuerpo muscular y más o menos otro tendón, ¿ya? Este es un tendón de origen, este es el cuerpo o vientre muscular y este es el tendón de inserción, porque todos los músculos tienen un tendón de origen y un tendón de inserción. He exagerado en los tendones, a veces no son tan largos y hay músculos que sí tienen tendones largos. El músculo o vientre muscular está formado por fibras musculares. Y estas fibras musculares son estriadas, tienen estrías. Por eso se llama músculo estriado, ¿ya? Miles de fibras musculares que tienen estrías. Estas estrías tienen la característica de contraerse. Por eso es que nuestros músculos se contraen, los músculos periféricos. Por eso es que nosotros cuando caminamos, por ejemplo, hay músculos que se están contrayendo, hay músculos que se están relajando, ¿sí? Si no fuera así, no pudiéramos caminar, no pudiéramos hacer movimientos. Imagínense si vamos a levantar alguna cosa un poco pesada. Hay músculos que se van a contraer y nos van a ayudar a levantar algún objeto pesado. Imagínense que vamos a levantar, qué sé yo, un ventilador. Vamos a levantar un ventilador y vamos a trasladar de un cuarto a otro cuarto. Nuestros músculos se están contrayendo. ¿Por qué? Porque tienen fibras musculares y estas fibras musculares son estriadas, Esa es la característica. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar que los músculos tienen esa característica. ¿No es así? Un tendón de origen, un vientre muscular, ¿sí? Y un tendón de inserción. Y el vientre, el cuerpo muscular está formado por numerosas fibras musculares, miles de fibras musculares, y la característica de estas fibras musculares es que son estriadas, es decir, tienen estrías
que les va a dar la característica de contraer a los músculos periféricos. ¿Ya? Entonces, estas, ¿de qué color son? Rojo. ¿Sí? ¿De qué color son? Rojo. Son músculos estriados. ¿Son voluntarios o involuntarios? Voluntario. Voluntarios. Entonces, tienen células estriadas, fibras estriadas, células con varios núcleos. Estas fibras son con varios núcleos. Y la contracción es voluntaria y rápida. Y entre las funciones son responsables del movimiento del cuerpo y de mantener la postura. Ese es el tejido estriado. O sea, hemos visto el tejido muscular liso y estamos viendo el tejido muscular estriado. ¿Ya? Ahí ustedes ven un ejemplo. Miren, son fibras musculares, células musculares con numerosos, como les dice aquí, con numerosos núcleos. Y cada núcleo, pues ahí tiene, ¿no? Es sus estrías. Miren cómo se nota claramente las estrías en un músculo estriado. ¿Listo? Y el tejido cardíaco, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también es de color rojo. Sus fibras musculares tienen estrías transversales, pero es involuntario. ¿Ya? Es involuntario. Miren la diferencia con el músculo estriado. El músculo estriado tenía varios núcleos, ¿no es cierto? Miren, ¿dónde está? Células con varios núcleos. En cambio, el músculo cardíaco, células, fibras musculares con un único núcleo. Son células ramificadas y conectadas entre sí. Son células estriadas también. La contracción es rápida e involuntaria. No se cansa. Bombean la sangre del corazón a las arterias. Es de color rojo, es estriado, pero es involuntario. No podemos controlar el latido del corazón, ¿no es cierto? El corazón late desde que nacemos hasta que morimos sin parar y no lo podemos controlar nunca. Estamos durmiendo, estamos en reposo y el corazón sigue latiendo. ¿No es así? Entonces, miren cuál es la característica del tejido muscular cardíaco. ¿Ya? Un solo núcleo, miren, un solo núcleo. Estas fibras musculares son fibras elongadas, largas, pero tienen un solo núcleo. Son estriadas, ustedes pueden ver que tienen estrías ahí. Miren ustedes. Miren, noten la diferencia con los músculos del tejido muscular estriado periférico, ¿no? Tiene esta característica. En cambio, miren el cardíaco, es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, hemos visto del aparato de la vida de la relación, hemos visto el aparato locomotor. Y dentro del aparato locomotor hemos visto los huesos, las articulaciones y además los músculos, ¿sí? Yo les decía también que muy bien, muy bien. Estoy buscando la forma de poner una pizarra. Ya, listo. Bueno, entonces, aparato locomotor está conformado por huesos, por músculos y por articulaciones. Pero además el aparato locomotor, el aparato de la vida de la relación, perdón, los aparatos de la vida
de la relación, así, están conformados por el locomotor, por el aparato locomotor, que acabamos de ver, huesos, articulaciones y músculos, por los órganos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos. Ustedes saben los sentidos. Vamos a ver cada uno de los sentidos cuando veamos los pares craneales, ¿ya? Ustedes saben que tenemos el sentido de la olfacción, de la audición, de la visión, del gusto y del tacto. Y después el sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso órgano vegetativo. ¿Ya? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso órgano vegetativo. ¿Ya? Vamos a hablar de este sistema, me van a hacer recuerdos, no me voy a quedar acá porque es largo para explicar, es muy largo. Y vamos a quedar la clase acá y la siguiente clase vamos a completar eso. Pero algo que les quiero decir también, estos son los aparatos de la vida de la relación. Yo les decía que además el cuerpo está formado por los aparatos de la nutrición y por los aparatos de la reproducción, ¿ya? Estos 3 tipos de aparatos forman el cuerpo humano. Aparatos de la vida de la relación, aparatos de la nutrición y aparatos de la reproducción. Cuando digo aparatos de la nutrición, ustedes saben a qué aparatos me refiero. ¿Cuáles son los aparatos de la nutrición? Bueno, a ver, acuérdense. Por ejemplo, uno de ellos es el aparato digestivo, ¿no es así? El más importante tal vez, el aparato digestivo. El aparato digestivo que tiene una serie de componentes, ¿no? Tiene el tubo digestivo, que empieza en la boca y termina en el ano, y además glándulas anexas, como el hígado, el páncreas, las vías biliares, etc. Las glándulas salivales, en fin. Entonces, ese es el aparato digestivo muy importante. El aparato digestivo nos ayuda en la digestión de los alimentos que comemos, ¿no? Otro aparato que interviene en los aparatos de la nutrición es el aparato respiratorio. ¿Por qué el aparato respiratorio? Porque el aparato respiratorio nos ayuda a captar el oxígeno del aire y a eliminar el dióxido de carbono, ¿no? O sea, ustedes saben que la célula no podría vivir sin oxígeno. Ustedes saben que para la célula el oxígeno es indispensable. Si no hubiera oxígeno, las células no podrían vivir. Entonces, las células viven con oxígeno. Y el aparato respiratorio es el encargado de brindar ese oxígeno y además de eliminar el dióxido de carbono producto del metabolismo, ¿ya? Otro aparato que interviene en los aparatos de la nutrición es el aparato cardiocirculatorio. Como ustedes saben, cardio, corazón, circulatorio, vasos sanguíneos. ¿Será nutrición? ¿Intervendrá en la nutrición? Claro que sí, porque ustedes saben que a través de la sangre nosotros transportamos muchos elementos, no solamente nutritivos, sino transportamos, además de los elementos nutritivos productos de la digestión, transportamos hormonas, minerales, electrolitos y bueno, una serie de muchísimos elementos que son transportados por el aparato cardiocirculatorio. ¿No es así? Y dentro de los aparatos de la nutrición también interviene el aparato urinario. El aparato urinario, pero sobre todo es un aparato de excreción, no de nutrición, pero lo vamos a agrupar en este grupo de los aparatos de la nutrición. Gracias al aparato urinario, nosotros podemos eliminar. Ustedes saben que el aparato urinario tiene como función formar la orina, ¿no es cierto? Filtra la sangre
y gracias a ese filtrado de la sangre se forma la orina. ¿Y qué es la orina? La orina es un producto que sirve para eliminar el exceso de agua que tenemos en el organismo, el exceso de electrolitos que tenemos en el organismo y el exceso de toxinas que tenemos en el organismo. Toxinas muy importantes, como por ejemplo la urea, como por ejemplo la creatinina, como por ejemplo el ácido úrico, que se eliminan por la orina. Si nosotros no elimináramos estos tóxicos a través de la orina, se acumularían en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y producirían estados patológicos fatales, fatales. Los pacientes que tienen insuficiencia renal no pueden eliminar estas toxinas, no pueden eliminar, espérenme. Bien, entonces les decía, el aparato urinario es muy importante, pero es un aparato de excreción. Y dentro del aparato de la reproducción, nosotros tenemos el aparato de la reproducción masculino, este es el signo de hombre, y el aparato de la reproducción femenino, este es el signo de mujer, ¿ya? Perdón, esta rayita estaba más abajo. Voy a borrar. Ya. Ese es el aparato, este es mujer, este es hombre. Entonces el aparato de la reproducción masculina y el aparato de la reproducción femenina. Estos tres aparatos de la vida, de la relación, de la nutrición y de la reproducción son componentes del cuerpo humano. ¿Ya? No se olviden. Nos vamos a quedar en el sistema nervioso. Vamos a ver la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sobre la tarea que nos envió, ¿hay que enviar hasta el viernes o el mismo día viernes hay que enviarles eso del mapa? Ya les voy a poner, por favor, hay gente que no me está mostrando su imagen para empezar. Necesito que me muestren sus imágenes. Estoy con todo. Estoy haciendo un esfuerzo por estar con esto. Bien, voy a poner en la plataforma la tarea. Y voy a poner también el tiempo que les voy a dar. Les voy a dar unos 5 días para que hagan la tarea, probablemente hasta el domingo. Pero tienen el tiempo necesario para hacer una buena tarea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Más bien, que el cuerpo humano se clasificaba en aparatos de la vida de la relación, en aparatos de la nutrición y en aparatos de la reproducción. ¿No es así? Y hemos quedado que dentro de los aparatos de la vida de la relación está el aparato locomotor, están los sensorios, los 5 sentidos, y está el sistema nervioso. Estamos viendo el aparato locomotor. Hemos visto los huesos, qué tipo tienen, cómo están formados. Y ahora vamos a ver dentro del aparato locomotor las articulaciones. Y el otro elemento que forma parte del aparato locomotor son los músculos. Sí, estoy acá. Los músculos. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo el aparato locomotor. Bueno. Ya hemos visto los huesos, ahora vamos a ver las articulaciones. Como
ustedes saben, el estudio de las articulaciones se llama artrología. Y las articulaciones se clasifican en tres tipos: en inmóviles, en semimóviles y en móviles. Las articulaciones inmóviles se llaman sinartrosis y son articulaciones que están unidas por simple tejido fibroso. Imagínense que este sea una parte de un hueso, ¿ya? Así, medio aserrado, ¿ya? Y aquí hay otra parte de otro hueso, también de las mismas características, ¿no? Entonces, bien, el tejido que está uniendo estos dos huesos es un tejido fibroso, que impide que los huesos se unan. Por eso se llaman sinartrosis. La mayor parte de estas articulaciones están en el cráneo y en la cara, en la cabeza, mejor dicho. Entonces, esta es la peculiaridad de la sinartrosis. Vamos a ir viendo las diferentes articulaciones que hay en las diferentes partes del cuerpo. Las articulaciones semimóviles tienen como característica ya no voy a admitir a nadie más. Las articulaciones semimóviles tienen como característica que son articulaciones que están unidas por un aparato, más bien por un tejido, digamos, más elástico que el anterior. Si nosotros tenemos dos superficies de huesos, imagínense acá un hueso e imagínense acá otro hueso. El tejido es un poco más elástico que el tejido fibroso de las articulaciones sinartrósicas, de las inmóviles, ¿sí? Esto permite que estas anfiartrosis sean semimóviles, poco móviles también, ¿no? El tejido es más elástico, por eso es que se caracteriza. Bien. En cambio, en las articulaciones móviles, la constitución de estas es un poco diferente. Imagínense dos articulaciones, ¿ya? Imagínense que este sea un hueso y aquí haya otro hueso que se van a unir en la articulación. En primer lugar, esta articulación se llama también sinovial. ¿Por qué? Porque alrededor de la articulación hay una cápsula articular. Hay una cápsula articular que rodea a toda la articulación como si fuera una venda. Rodea la cápsula articular. Es una cápsula articular muy fortalecida, muy compacta. Impide que la articulación se mueva y se salga de su lugar, ¿ya? Entonces hay una cápsula articular. Pero además de eso, debajo de la cápsula, en la parte interna,
vamos a tener una membrana sinovial, y esta membrana sinovial es importante porque fabrica un líquido que se llama el líquido sinovial, que va a ser el que va a lubricar la articulación. Pero además estas articulaciones tienen discos discos interarticulares, o mejor dicho, cartílagos interarticulares, ¿sí? Cartílagos interarticulares que ayudan a que los huesos se unan más compacto, de mejor forma, en forma más compacta, ¿sí? En algunos lugares estos ligamentos, estos cartílagos interarticulares se llaman discos interarticulares. En el caso de las vértebras, por ejemplo, se llaman discos intervertebrales. En la rodilla, por ejemplo, se llaman meniscos, ¿sí? Meniscos. Y en la mayoría de las articulaciones se llaman cartílagos interarticulares, porque es un tejido cartilaginoso, ¿ya? Pero en una articulación, además, se van a intervenir los tendones musculares que vienen a insertarse en una articulación, ¿sí? O sea que además de todo el aparataje que yo les estoy mencionando, ustedes saben que los músculos se originan en algún lugar y se insertan generalmente en las articulaciones, ¿sí? Entonces, los tendones musculares son importantes porque estos tendones musculares son los que nos van a ayudar a mover las articulaciones. Si no tuviéramos los tendones musculares que se insertan en una articulación, pues no las podríamos mover nuestras articulaciones. Nosotros movemos las articulaciones gracias a tendones musculares que se insertan en ellas, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando la materia, vamos a ir nombrando los diferentes músculos y vamos a ir viendo que los músculos tienen un origen y una inserción. Y esta inserción generalmente es alrededor de las articulaciones diartrósicas, que se llaman también sinoviales, ¿ya? Entonces, las articulaciones móviles se llaman también así como les estoy mencionando, sinoviales, porque tienen esta característica, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas articulaciones se clasifican en varios grupos como ustedes están viendo, en enartrosis, en condilias, encajes recíprocos, trocleares, trocoides, artrodias, ¿sí? Y hay algunas especiales articulaciones como la sindesmosis, la sinarcosis, en fin, que vamos a ir, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen acá un ejemplo de las articulaciones del cráneo. Miren, hay dos personas que han accedido a las salas de espera. Yo les he dicho que cuando empiezo la clase ya no voy a dejar entrar. Miren ustedes cómo está conformado un hueso del cráneo. Este es un hueso del cráneo, un hueso plano. Los huesos planos tienen un hueso, un tejido compacto en la parte externa y en la parte interna del hueso. Se llama tabla externa, se llama tabla interna. Y el tejido esponjoso al medio, se llama diploe, ¿sí? Vean ustedes cómo todos los huesos planos tienen esta característica. Un tejido compacto en la parte externa, un tejido compacto en la parte interna. Tabla externa, tabla interna. Y en la parte del medio está el tejido esponjoso que se llama diploide, ¿no?
No se olviden que todos los huesos están protegidos por una pequeña banda cartilaginosa que va a proteger por la parte externa a casi todos los huesos. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la característica de los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo forman estas articulaciones que se llaman suturas, ¿sí? Y como les decía al comienzo, el tejido que está uniendo estos huesos es un tejido fibroso, duro, que no permite que estas articulaciones se mueran. Por eso pertenecen a las articulaciones inmóviles. ¿Ya? Ahí ustedes tienen diferentes tipos de ejemplos de las articulaciones inmóviles. Las superficies articulares tienen diferentes formas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta articulación, estos son los huesos propios de la nariz, estos dos de acá del medio. Y arriba está la escotadura nasal del frontal. La escotadura nasal del frontal se articula con los dos huesos propios de la nariz. Miren ustedes. Y entre los dos huesos propios de la nariz también se articulan. De tal forma que esta articulación es más o menos de esta naturaleza. ¿Sí? Como ustedes están viendo. Ahí ustedes pueden ver otros ejemplos y las formas de sus superficies. De todas maneras, estas articulaciones tienen un tejido fibroso que va a intervenir en la unión de estos huesos. ¿Ya? Estas son sinaptosis. Ahora bien, ¿cuáles son las semimóviles? Por ejemplo, la columna vertebral, las vértebras, son articulaciones semimóviles que en algún momento pues, no tienen la movilidad de otras articulaciones, pero sí en conjunto nos ayudan a movernos, ¿cierto? Nosotros con la columna vertebral en conjunto podemos hacer flexión, extensión, lateralización, etcétera. Pero es una articulación, cada una de las articulaciones entre sí son articulaciones semimóviles. Bueno, o sea, son anfiartrosis. Otro ejemplo clásico de anfiartrosis es la articulación del pubis. Miren ustedes la articulación del pubis. Es una articulación semimóvil. La articulación del pubis normalmente no se puede mover. Se mueve solamente en una circunstancia. ¿En qué circunstancia se mueve la articulación? Se abre un poco la articulación del pubis. Esta articulación. ¿En qué circunstancia? En el parto. En el parto. En el parto. En el parto. Ustedes saben que en el parto, la cabeza del bebé, el cuerpo del bebé, tiene que atravesar el canal del parto. ¿Sí? Y en estas circunstancias, cuando el producto está atravesando el canal del parto, esta articulación del pubis se abre, tiene un tejido elástico que une los dos huesos en la parte anterior. Entonces, en esta circunstancia, ustedes pueden ver en esta radiografía cómo está un poco abierto el pubis. ¿Ya? Bien. Las diartrosis, las articulaciones móviles. Ya les he dicho cuál es el componente, ¿no? Una cápsula articular, que es muy importante. Y debajo de la cápsula articular hay una membrana sinovial que ahí está pintada de color morado.
esta membrana sinovial fabrica un líquido que se llama líquido sinovial, que lubrica la articulación. Y ahí ustedes están viendo la cavidad articular. Generalmente yo les he dicho que en esta cavidad articular vamos a encontrar unos cartílagos interarticulares, ¿sí? Con el tiempo y en muchas personas, estos cartílagos interarticulares se desgastan y se forma lo que conocemos con el nombre de artrosis. ¿Ya? Los viejos, generalmente los viejos, las personas mayores, sufren de artrosis. ¿Por qué? Por el desgaste de los cartílagos articulares que todos tenemos en las articulaciones. Entonces no se olviden, hay una cápsula que rodea toda la articulación. Vean ustedes en este dibujo de la derecha, ¿no? Han sacado en parte la cápsula, pero la cápsula es un tejido que rodea a toda la articulación y la protege. Por eso es que nuestras articulaciones son muy difíciles de luxarse, de que se salgan de su lugar. Tiene que haber un trauma muy fuerte para que una articulación se salga, se luxe de su lugar. ¿No es así? ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones están protegidas por una cápsula fibrosa, es un tejido muy importante que va a proteger la articulación. ¿Ya? Yo les he dicho que las diartrosis se clasifican en varios grupos. Por ejemplo, ahí tenemos las enartrosis. Las enartrosis son la articulación del hombro, es decir, la articulación del hombro es entre la cavidad articular del omóplato y la cabeza del húmero, ¿sí? Esta articulación se llama glenohumeral, la articulación glenohumeral. Es una articulación, como ustedes están viendo, pues esférica por un lado y ahí está la cavidad articular. Muy parecida a la articulación coxofemoral de la cadera. Estas articulaciones tienen muchos movimientos. Son movimientos en 3 ejes. Las articulaciones, si ustedes tienen la oportunidad de leer el Latarjet, el libro de anatomía de Latarjet, ustedes van a ver que el Latarjet clasifica en ejes las articulaciones. Articulaciones de 3 ejes, de 2 ejes y de 1 eje. La articulación glenohumeral, la articulación coxofemoral son articulaciones en 3 ejes. Nos permiten movimientos de flexión, de extensión, de rotación lateral o externa, de rotación medial o interna, de abducción, de aducción y de circunducción. Entonces, este es un buen ejemplo de articulaciones enartróficas. Carla Solís, estás con tu micrófono abierto, creo. Carla. Carla Solís, estás con el micrófono abierto. Uno escucha la línea. Entonces, esa es una enartrosis. Ahí ustedes tienen. Esta es la articulación entre el coxal y el fémur, coxofemoral se llama, o iliofemoral también se llama.
¿ya? Miren la superficie de cada uno de los huesos, ¿no es cierto? Entonces permite que esta articulación tenga movimientos en 3 ejes, en 3 ejes. Por eso es que con esta articulación se puede hacer flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción, circunducción, ¿ya? Las condilias. Las condilias, la condilia es un ejemplo bueno. La articulación que hay entre los huesos del antebrazo y la primera línea del carpo, ¿sí? Ustedes pueden ver el radio y el cúbito acá y la primera línea del carpo. La primera línea del carpo está formada por el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme. Y entonces las epífisis inferiores del radio y del cúbito forman una articulación más o menos en este sentido, ¿sí? Que se llama articulación condilia. ¿Qué podemos hacer con la articulación de la muñeca? Miren, podemos flexionar y extender, pero también podemos hacer aducción y abducción. Podemos hacer aducción hacia adentro y abducción hacia afuera, ¿ya? En esta parte del hueso hay un ligamento, es el ligamento triangular que se interpone en esta articulación, ya lo veremos en su momento. Entonces ustedes pueden ver una articulación condilia y un ejemplo de articulación condilia. Aquí pueden ver otro ejemplo de articulación condilia. Esta es la articulación metacarpofalángica entre los metacarpianos y la primera falange. Ustedes pueden ver cómo son las superficies articulares, ¿no es cierto? Que nos permiten hacer flexión, extensión, ¿ya? Las articulaciones condilas. Veamos las articulaciones trocoides. Por ejemplo, esta es la articulación radiocubital proximal. La articulación radiocubital proximal es una articulación trocoide. La articulación radiocubital proximal es muy importante porque nos permite hacer la pronación y la supinación. La pronación y la supinación, la pronación y la supinación, la pronación y la supinación, se la debemos a la articulación radiocubital superior, esta de aquí arriba. Este es el radio, aquí está el radio y aquí está el cúbito, ¿ya? Estas son las epífisis superiores del radio y del cúbito. Esta es una articulación trocoide. Esta es otra articulación trocoide entre el atlas y el diente del axis. Entre el atlas y el diente del axis. Gracias a esta articulación, miren, podemos hacer movimientos así, de lateralización. Sí, la troclear. Una es la trocoide y otra es la troclear. La articulación troclear parece estos engranajes de las puertas, ¿no es así? Estos engranajes de las puertas. Ustedes saben que en las puertas que tenemos en las casas, nosotros tenemos estos engranajes para abrir y cerrar las puertas. Generalmente hay 3 engranajes en cada puerta y eso nos permite abrir y cerrar la puerta, ¿no es así? Miren ustedes las articulaciones, ¿no? Interfalángicas, por ejemplo, son articulaciones que nos permiten. Miren ustedes, estamos viendo la articulación troclear. Esta es la tróclea del húmero. Esta es la tróclea del húmero, ¿ya? Y este es el cúbito, la tróclea. Y
la cavidad glenoidea mayor del cúbito nos permite o nos da una articulación troclear. Troclear, miren, troclear, ¿ya? La tróclea, esta es la epífisis inferior del húmero y esta es la epífisis superior del cúbito. El cúbito tiene esta cavidad grande articular que se llama cavidad glenoidea mayor, que se articula con la tróclea, ¿ya? Entonces, esta articulación es una articulación en un solo eje. Gracias a la articulación húmero-cubital, nosotros podemos hacer la flexión y la extensión en el codo, ¿sí? En el codo, ¿ya? Y gracias a la articulación radiocubital proximal, nosotros podemos hacer la pronación y la supinación, no se olviden. Ahí tienen otro ejemplo, ese es el mismo ejemplo que les estoy dando, ¿no? Este es el cúbito y esta es la tróclea del húmero, muy importante. Ya no voy a dejar de entrar a nadie, porque yo les dije que empiezo la clase y ya no dejo entrar a nadie. No pueden entrar cuando les da la gana la clase. Encaje recíproco. La articulación en encaje recíproco es muy interesante. Por ejemplo, miren, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Carpo-metacarpiana del pulgar. Si me están viendo, carpo-metacarpiana. Necesito que habiliten sus imágenes. ¿Por qué han deshabilitado sus imágenes? ¿Por qué han deshabilitado? Miren ustedes, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, carpo-metacarpiana, es una articulación súper interesante. Ustedes saben que el pulgar en nuestra mano es el que le da la función de la pinza, ¿no es cierto? Miren, nosotros gracias al pulgar, a esta función de pinza que tenemos en la mano, podemos agarrar pues instrumentos muy finos. Los cirujanos, por ejemplo, cuando estamos operando, podemos agarrar pinzas gracias a esta maniobra y gracias a la función de la articulación en silla de montar que tiene el carpo metacarpiano del pulgar, ¿ya? Los seres humanos son los únicos que tienen esta función del dedo pulgar, ¿ya? Esto. Podemos hacer esto, ¿ya? Esto. O sea, con esta articulación nosotros podemos flexionar, extender el pulgar, pero hacer abducción y abducción, ¿ya? Eso nos permite la pinza. Ningún otro ser vivo tiene esta función. Los primates, por ejemplo, tienen sus manos así, rectas. Sus patas delanteras tienen rectas. O sea, cuando mueven, hacen así. O sea, no puede. El pulgar no tiene esta función que tenemos los seres humanos. Incluso los primates, que son nuestros antecesores, no tienen esa articulación. El primate tiene su mano así. Miren, así. ¿Se entiende? Entonces, esta articulación es muy importante. La articulación en silla de montar carpo-metacarpiana del pulgar. Ahí ustedes están viendo la articulación en silla de montar. ¿Ya? La artrodia. La artrodia son articulaciones que hay entre los huesos del carpo y del tarso. Ahí ustedes están viendo estas articulaciones, que son articulaciones móviles porque participan en funciones importantes, ¿no? El tarso, por ejemplo, los huesos del tarso participan en los movimientos de andar, por ejemplo, de mover los pies, lo mismo el carpo, ¿no? Entonces, estas articulaciones son artrodias.
Ustedes tenían que hacer, les he dicho que hagan un mapa conceptual de las articulaciones. No, no nos dijo. Ah, ya. Bueno, me he olvidado. Pero lo que tienen que hacer ahora es lo voy a poner en la Plataforma. en la página de la UAGRAM del grupo. Tienen que hacer un mapa conceptual de las articulaciones, de todas las articulaciones. ¿Ya? Bien, déjenme compartir. Entonces ya hemos visto cómo están los huesos, cómo están las articulaciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo son los músculos. Disculpe, doctor, ¿de qué libro está guiando ahorita sobre el tema? Cualquier libro de anatomía, ya les he dicho, cualquier libro de anatomía sirve. Yo no les he pedido ningún libro en particular. Muy bien, vamos a continuar. Los músculos tienen estas funciones que les estoy demostrando, ¿no? El tejido muscular, movimiento del cuerpo, muy importante, es decir, sin el tejido muscular, ni los huesos, ni las articulaciones, ni nuestro esqueleto serviría de nada. Entonces los músculos son importantes, es un tejido importante porque nos ayudan en el movimiento del cuerpo, nos ayudan en el mantenimiento de la postura. Las diferentes posturas que nosotros estamos adquiriendo en este momento, el pararnos, el sentarnos, el inclinarnos, etc. Son músculos importantes que coadyuvan en el transporte de la sangre. Están constituidos por unas células que se llaman fibras musculares. Estas células tienen la característica de ser células alargadas, parecen fibras, ¿sí? O sea, son células como cualquier célula, pero en lugar de ser así redonditas con su núcleo, su citoplasma, etcétera, estas son alargadas, igual tienen núcleo, igual tienen citoplasma, pero son alargadas. Por eso es que los anatomistas les han llamado fibras musculares, ¿ya? Son células alargadas y que tienen la capacidad de contraerse y elongarse. O sea, se contraen y se estiran, se contraen y se estiran, ¿no es cierto? Nosotros podemos contraer los músculos y estirar los músculos. Existen diferentes tipos de tejido muscular. Por ejemplo, el tejido muscular liso. El tejido muscular liso generalmente es un tejido que se encuentra formando parte de los órganos internos, ¿ya? Por ejemplo, miren qué órganos pueden tener tejido muscular. No es que pueden, tienen tejido muscular liso.
se encuentran, por ejemplo, en la pared de órganos huecos, por ejemplo, el estómago, el esófago, los intestinos, las vías urinarias, el útero, los vasos sanguíneos. A ver, les voy a dar un ejemplo. Voy a hacer un corte del intestino o del estómago, si ustedes quieren. ¿Ya? Voy a hacer un corte del estómago. El estómago, voy a cambiar de color. ¿Dónde tengo el color acá? Allá. Ya. Imagínense el estómago. El estómago tiene una capa externa, ¿ya? Que se llama la capa adventicia. ¿Ya? Debajo de la capa adventicia tiene tejido muscular. Tiene un tejido muscular. En el caso del estómago, el estómago tiene una triple capa de tejido muscular. Debajo del músculo, el estómago tiene una submucosa, y debajo de la mucosa, de la submucosa, tiene una mucosa, ¿ya? Una mucosa. Entonces, más o menos todos los tejidos, estos huecos que les estoy mencionando, tienen esta característica. Una capa externa que está conformada por un tejido, por una capa adventicia. Debajo de esta capa el tejido muscular. Debajo de esta capa la submucosa y la mucosa. El tejido muscular, que es del que estamos hablando, es muy importante porque el tejido muscular permite que estos órganos se muevan. Les pregunto, ¿se mueve el esófago, el estómago, el intestino? ¿Se mueven? ¿Tienen movimientos? Sí. ¿Tienen movimientos? ¿Cómo se llaman los movimientos del intestino? Peristaltismo. Se llama peristalsis, ¿no? O peristaltismo, como quieran. Claro, el peristaltismo es importante porque va a ir transportando los alimentos que nosotros consumimos. ¿Y por qué se mueven? Gracias a la capa muscular. ¿Ya? Por ejemplo, las vías urinarias transportan desde el riñón hasta la vejiga la orina. Y entonces el uréter tiene su capa muscular. El útero, por ejemplo, tiene una capa muscular importantísima. Ustedes saben que esa capa muscular del útero es gruesa e importante, que en el momento del trabajo del parto tiene que hacer contracciones. ¿Ya? Los vasos sanguíneos también tienen una capa muscular. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el tejido muscular liso? El tejido muscular liso es un tejido de color blanco. Es de color blanco. Es de color blanco. ¿Ok? Es de color blanco. No tiene estrías. No tiene estrías. No estrías. Y además es involuntario. Nosotros no podemos controlar el movimiento de estos órganos, ¿no? De la capa muscular. Entonces, no se olviden. El músculo es blanco, no estriado y además involuntario. No controlamos estos músculos. Esa es la característica del músculo liso. ¿Ya? Por eso es que en las funciones ustedes pueden ver movimientos del aparato digestivo, del aparato urinario, del útero, etcétera, ¿no? Muchos movimientos que tienen estos órganos. Bien, bueno, ahí está un corte histológico del tejido muscular liso. El tejido estriado es el tejido muscular periférico, los músculos periféricos que tenemos en
que tenemos en la periferia. ¿Ya? Son los músculos periféricos. ¿Ya? Estos músculos, ¿de qué color son nuestros músculos periféricos? ¿De qué color es la carne que compramos en el mercado para hacernos un bife, un churrasco? Rojo. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. Sí, Rojo. rojo. Es de color rojo, correcto. ¿Ya? ¿Cómo está conformado un tejido estriado? Un tejido es un músculo estriado, tiene, miren, un tendón, tiene el cuerpo muscular y más o menos otro tendón, ¿ya? Este es un tendón de origen, este es el cuerpo o vientre muscular y este es el tendón de inserción, porque todos los músculos tienen un tendón de origen y un tendón de inserción. He exagerado en los tendones, a veces no son tan largos y hay músculos que sí tienen tendones largos. El músculo o vientre muscular está formado por fibras musculares. Y estas fibras musculares son estriadas, tienen estrías. Por eso se llama músculo estriado, ¿ya? Miles de fibras musculares que tienen estrías. Estas estrías tienen la característica de contraerse. Por eso es que nuestros músculos se contraen, los músculos periféricos. Por eso es que nosotros cuando caminamos, por ejemplo, hay músculos que se están contrayendo, hay músculos que se están relajando. ¿Sí? Si no fuera así, no pudiéramos caminar, no pudiéramos hacer movimientos. Imagínense si vamos a levantar alguna cosa un poco pesada. Hay músculos que se van a contraer y nos van a ayudar a levantar algún objeto pesado. Imagínense que vamos a levantar, qué sé yo, un ventilador. Vamos a levantar un ventilador y vamos a trasladar de un cuarto a otro cuarto. Nuestros músculos se están contrayendo. ¿Por qué? Porque tienen fibras musculares y estas fibras musculares son estriadas, Esa es la característica. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar que los músculos tienen esa característica. ¿No es así? Un tendón de origen, un vientre muscular, ¿sí? Y un tendón de inserción. Y el vientre, el cuerpo muscular está formado por numerosas fibras musculares, miles de fibras musculares, y la característica de estas fibras musculares es que son estriadas, es decir, tienen estrías que les va a dar la característica de contraer a los músculos periféricos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué color son? Rojo. ¿Sí? ¿De qué color son? Rojo. Son músculos estriados. ¿Son voluntarios o involuntarios? Voluntario. Voluntarios. Entonces, tienen células estriadas, fibras estriadas, células con varios núcleos. Estas fibras son con varios núcleos. Y la contracción es voluntaria y rápida. Y entre las funciones son responsables del movimiento del cuerpo y de mantener la postura. Ese es el tejido estriado. O sea, hemos visto el tejido muscular liso y estamos viendo el tejido muscular estriado. Ya, ahí ustedes ven un ejemplo, miren, son fibras musculares, células musculares con numerosos, como les dice aquí, con numerosos núcleos. Y cada núcleo, pues ahí tiene, ¿no? Sus estrías. Miren cómo se nota claramente las estrías en un músculo estriado. ¿Listo? Y el tejido cardíaco, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también es de color rojo. Sus fibras musculares tienen estrías transversales, pero es involuntario. ¿Ya? Es involuntario.
Miren la diferencia con el músculo estriado. El músculo estriado tenía varios núcleos, ¿no es cierto? Miren, ¿dónde está? Células con varios núcleos. En cambio, el músculo cardíaco, células, fibras musculares con un único núcleo. Son células ramificadas y conectadas entre sí. Son células estriadas también. La contracción es rápida e involuntaria. No se cansa. Bombean la sangre del corazón a las arterias. Es de color rojo, es estriado, pero es involuntario. No podemos controlar el latido del corazón, ¿no es cierto? El corazón late desde que nacemos hasta que morimos sin parar y no lo podemos controlar nunca. Estamos durmiendo, estamos en reposo y el corazón sigue latiendo. ¿No es así? Entonces, miren cuál es la característica del tejido muscular cardíaco. ¿Ya? Un solo núcleo, miren, un solo núcleo. Estas fibras musculares son fibras elongadas, largas, pero tienen un solo núcleo. Son estriadas, ustedes pueden ver que tienen estrías ahí, miren ustedes. Miren, noten la diferencia con los músculos del tejido muscular estriado periférico, ¿no? Tiene esta característica. En cambio, miren el cardíaco, es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, hemos visto dentro del aparato de la vida de la relación, hemos visto el aparato locomotor. Y dentro del aparato locomotor, hemos visto los huesos, las articulaciones y además los músculos, ¿sí? Yo les decía también que muy bien, muy bien. Es 8:25. Estoy buscando la forma de poner una pizarra. Ya, listo. Bueno, entonces, aparato locomotor está conformado por huesos, por músculos y por articulaciones. Pero además el aparato locomotor, el aparato de la vida de la relación, perdón, los aparatos de la vida de la relación, así, están conformados por el locomotor, por el aparato locomotor, que acabamos de ver, huesos, articulaciones y músculos, por los órganos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos. Ustedes saben los sentidos. Vamos a ver cada uno de los sentidos cuando veamos los pares craneales, ¿ya? Ustedes saben que tenemos el sentido de la olfacción, de la audición, de la visión, del gusto y del tacto. Y después el sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso órgano vegetativo. ¿Ya? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso órgano vegetativo. ¿Ya? Vamos a hablar de este sistema, me van a hacer recuerdos, no me voy a quedar acá porque es largo para explicar, es muy largo. Y vamos a quedar la clase acá y la siguiente clase vamos a completar eso. Pero algo que les quiero decir también, estos son los aparatos de la vida de la relación. Yo les decía que además el cuerpo está formado
por los aparatos de la nutrición, y por los aparatos de la reproducción, ¿ya? Estos tres tipos de aparatos forman el cuerpo humano. Aparatos de la vida, de la relación, aparatos de la nutrición y aparatos de la reproducción. Cuando digo aparatos de la nutrición, ustedes saben a qué aparatos me refiero. ¿Cuáles son los aparatos de la nutrición? Bueno, a ver, acuérdense. Por ejemplo, uno de ellos es el aparato digestivo, ¿no es así? El más importante tal vez, el aparato digestivo. El aparato digestivo que tiene una serie de componentes, ¿no? Tiene el tubo digestivo, que empieza en la boca y termina en el ano, y además glándulas anexas, como el hígado, el páncreas, las vías biliares, etcétera, las glándulas salivales, en fin. Entonces, ese es el aparato digestivo muy importante. El aparato digestivo nos ayuda en la digestión de los alimentos que comemos, ¿no? Otro aparato que interviene en los aparatos de la nutrición es el aparato respiratorio. ¿Por qué el aparato respiratorio? Porque el aparato respiratorio nos ayuda a captar el oxígeno del aire y a eliminar el dióxido de carbono, ¿no? O sea, ustedes saben que la célula no podría vivir sin oxígeno. Ustedes saben que para la célula el oxígeno es indispensable. Si no hubiera oxígeno, las células no podrían vivir. Entonces, las células viven con oxígeno. Y el aparato respiratorio es el encargado de brindar ese oxígeno y además de eliminar el dióxido de carbono producto del metabolismo, ¿ya? Otro aparato que interviene en los aparatos de la nutrición es el aparato cardiocirculatorio. Como ustedes saben, cardio, corazón, circulatorio, vasos sanguíneos. ¿Será nutrición? ¿Intervendrá en la nutrición? Claro que sí, porque ustedes saben que a través de la sangre nosotros transportamos muchos elementos, no solamente nutritivos, sino transportamos, además de los elementos nutritivos productos de la digestión, transportamos hormonas, minerales, electrolitos y bueno, una serie de muchísimos elementos que son transportados por el aparato cardiocirculatorio. ¿No es así? Y dentro de los aparatos de la nutrición también interviene el aparato urinario. El aparato urinario, pero sobre todo es un aparato de excreción, no de nutrición, pero lo vamos a agrupar en este grupo de los aparatos de la nutrición. Gracias al aparato urinario, nosotros podemos eliminar. Ustedes saben que el aparato urinario tiene como función formar la orina, ¿no es cierto? Filtra la sangre y gracias a ese filtrado de la sangre se forma la orina. ¿Y qué es la orina? La orina es un producto que sirve para eliminar el exceso de agua que tenemos en el organismo, el exceso de electrolitos que tenemos en el organismo y el exceso de toxinas que tenemos en el organismo. Toxinas muy importantes, como por ejemplo la urea, como por ejemplo la creatinina, como por ejemplo el ácido úrico, que se eliminan por la orina. Si nosotros no elimináramos estos tóxicos a través de la orina, se acumularían en nuestra sangre, en nuestro cuerpo y producirían estados patológicos fatales. Los pacientes que tienen insuficiencia renal no pueden eliminar estas toxinas, no pueden eliminar, espérenme. Bien, entonces les decía, el aparato urinario es muy importante, pero es un aparato de excreción.
Y dentro del aparato de la reproducción, nosotros tenemos el aparato de la reproducción masculino, este es el signo de hombre, y el aparato de la reproducción femenino, este es el signo de mujer, ¿ya? Perdón, esta rayita estaba más abajo. Voy a borrar. Ya. Ese es el aparato, este es mujer, este es hombre. Entonces el aparato de la reproducción masculina y el aparato de la reproducción femenina. Estos tres aparatos de la vida, de la relación, de la nutrición y de la reproducción son componentes del cuerpo humano. ¿Ya? No se olviden. Nos vamos a quedar en el sistema nervioso. Vamos a ver la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sobre la tarea que nos envió, ¿hay que enviar hasta el viernes o el mismo día viernes hay que enviarles eso del mapa? Ya les voy a poner, por favor, hay gente que no me está mostrando su imagen para empezar. Necesito que me muestren sus imágenes. Estoy con todo. Estoy haciendo un esfuerzo por estar con ustedes. Bien, voy a poner en la plataforma la tarea. Y voy a poner también el tiempo que les voy a dar. Les voy a dar unos 5 días para que hagan la tarea, probablemente hasta el domingo. Pero tienen el tiempo necesario para hacer una buena tarea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?